Bien, la siguiente etiqueta que vamos a conocer es la etiqueta U. Esta etiqueta nos permite a nosotros colocar un subrayado en cierta parte de un texto que deseemos o que necesitemos hacerlo. Por ejemplo, en el renglón de nosotros, que yo tengo un pequeño párrafo, y aquí en mi HTML, yo podría, si es mi deseo, vamos a poner en estas dos palabras, agregar una etiqueta U, que se escribe de este modo, similar a las anteriores, que son etiquetas que abren y cierran. Y ya con esto yo estoy agregando un subrayado a esa parte del texto. Yo vengo aquí, poner esto un poquitico más grande, que sea más visible, y le doy a actualizar. Entonces voy a tener esta parte del texto aquí subrayada. Una observación con esto, que ella también crea el subrayado, ¿verdad?, en lo que son los espacios. O sea que aquí tenemos un espacio que estaría subrayado por aquí. Voy a actualizar, entonces quito esta parte, y si no quisiera tener esta parte de acá subrayada, entonces debería crear dos etiquetas U, una para la primera palabra y otra para la segunda palabra. Otro elemento a tomar en cuenta es que hay que tener cuidado, porque quizás esto podría crear la sensación de que esto es un enlace, de que es un vínculo. Fíjense que de manera nativa las etiquetas A colocan una pequeña línea, ¿verdad?, un subrayado en el texto, con la intención obviamente de crear la sensación de que es un botón, de que es un vínculo, de que nos puede llevar hacia otro lugar. Entonces, esta es la observación que debemos tener con esta parte.